Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. En breve vamos a iniciar nuestro curso. Vamos a esperar 2, 3 minutitos. Bueno, buenas noches nuevamente. Vamos a iniciar nuestro curso de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si tienen alguna duda o inconveniente antes de iniciar el curso o si quieren consultar algo de la clase anterior, entonces podemos hacer eso un rato. Ahí veo que está Mario, Karim, Belén. En la carpeta de datos les puse una nueva base de datos que se llama datos de empresa. Esa base vamos a leer y vamos a crear nuestro informe. Así que ya pueden ir descargando los materiales para trabajar hoy. Bueno, primeramente vamos a ponerle un fondo aquí a nuestro Power BI, al lienzo. Entonces, para ponerle un fondo, hay que irnos aquí donde dice dar formato a la página del informe. Luego, fondo del lienzo. Fondo del lienzo. Y aquí debemos elegir la imagen que queremos insertar. Les puse en la carpeta dos fondos que podemos usar. Uno es este fondo, donde podemos ubicar aquí tres tablas y aquí hacia la derecha puede entrar gráficos y aquí abajo también podemos introducir una tabla. Y aquí en la parte izquierda podemos agregar algunos filtros, poner el logotipo de la empresa, por ejemplo. Entonces este fondo vamos a utilizar. Les puse dos opciones. También hay otro. Es, tiene el mismo tamaño, solamente que es diferente el color. Entonces ustedes eligen con cuál van a trabajar. Entonces el trabajo final de este módulo será eh, reproducir si me pueden confirmar si me escuchan bien.
Bueno, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? A ver, ¿alguien? Bueno, voy a utilizar el de color azul. Me voy aquí en la parte de visualizaciones. Luego, fondo del lienzo. Fondo del lienzo. Y fíjense aquí tenemos, aquí en esta parte donde dice examinar. Si hacemos clic en esa parte, nos va a llevar a la carpeta donde debemos buscar, debemos buscar ese archivo. Yo le puse aquí en la carpeta de datos. Voy a seleccionar el de color azul y le voy a dar abrir. Y al principio aquí no va a aparecer ningún diseño. Eso es porque aquí en la transparencia tenemos que modificar. La transparencia aquí está al 100%. Entonces hay que poner en cero esto. Y ahí ya sí podemos visualizar el fondo. Fíjense que ya podemos visualizar. En Power BI también tenemos las herramientas para crear este tipo de fondo, pero el trabajo va a ser mucho más tedioso. Lo que yo voy a hacer es facilitarle a ustedes unos cuantos diseños editables en PowerPoint, donde ustedes pueden quitar, por ejemplo, los recuadros que están aquí y modificar. O sea, eso también le voy a poner en el Classroom para que ustedes puedan practicar. Bueno, aquí aparece todavía la marca de agua. Eso sale porque todavía no agregamos ningún gráfico, ninguna tabla. Al hacer clic, por ejemplo, aquí en una tabla, ahí ya desaparece la marca de agua. Ya podemos ir ya entonces creando nuestras medidas y cargando los datos en estos espacios. Bueno, entonces vamos a iniciar leyendo la base de datos de Excel. Entonces aquí voy a dar clic aquí arriba, el libro de Excel, y voy a leer el archivo datos-empresa. Entonces aquí aparece una hoja que se llama Registros 2020-2022. Voy a marcar la casilla. Fíjense aquí aparece entonces la previsualización de la base. Le voy a dar transformar datos. Eso es para asegurarnos de que cada variable tenga el tipo de dato adecuado. Bueno, aquí tenemos en la primera columna la fecha. La fecha está como fecha, entonces está correcto. Luego, país de origen está como de tipo, aquí me indica ABC, quiere decir que es de tipo texto, la marca de tipo texto, cliente también. Ingresos, aquí ingresos tiene aquí 1.2. Esto en Power BI indica que es un número decimal, lo cual está correcto porque estamos hablando de ingresos, en este caso en dólares, y tiene decimales. También gastos aquí tiene decimales, entonces está correcto. Fíjense aquí la línea que está debajo del encabezado está totalmente en verde. Entonces, ese es un indicador que los datos no tienen casillas vacías ni tampoco errores. También aquí en la parte de vista, podemos visualizar entonces el perfil de cada columna. Si entro aquí en la sección de vista, entonces marco, por ejemplo, calidad de columnas y ver primeramente si hay alguna celda vacía, algún error. En este caso no hay.
Pero ojo con eso. ¿Se acuerdan que en la primera clase, cuando estábamos en modelado de datos, había que atender aquí abajo, porque acá tenemos una opción donde dice generación de perfiles de columnas basada en las 1000 primeras filas? Entonces, para observar sobre el conjunto de datos total, entonces hay que dar clic aquí abajo y marcar generación de perfiles de columnas en función del conjunto de datos completo. Hago clic ahí y ahí entonces recalcula y nos da entonces los válidos, los errores y los vacíos. En este caso, ninguna variable ya tiene ese inconveniente. Aquí, como el nombre de la base de datos es muy larga, entonces podemos esto reducir haciendo doble clic aquí. Le voy a eliminar esos años y voy a dejar solamente como registros. Y vamos a asegurarnos en la limpieza de datos, por ejemplo, país. Un país tiene que iniciar siempre con una letra mayúscula. Entonces, para asegurarnos, voy a dar clic aquí en país de origen, voy a seleccionar la columna, me voy en transformar y luego en formato poner en mayúscula cada palabra. También para la marca y, y ya está, ¿verdad? Ya está. Ya le podemos dar aquí, podemos irnos aquí en inicio, luego cerrar y aplicar. Entonces ahí va cargando y ya tenemos aquí los datos. Tenemos lo que es cliente, fecha, gastos, ingresos, marca y país de origen. ¿Se acuerdan que en la primera clase también habíamos creado una tabla calendario utilizando la aplicación de Bravo? Porque aquí la fecha me aparece aquí como eh, está desactivada la inteligencia del tiempo. Eso podemos comprobar aquí en opciones configuración, opciones. Aquí donde dice global, encargar datos, fíjense, yo tengo desactivada lo que es la inteligencia del tiempo y también aquí en archivo actual, en carga de datos, tengo desactivada la inteligencia del tiempo, que era la mejor manera de trabajar, solamente que tenemos que crear una tabla calendario. Y eso ya habíamos hecho en clases anteriores, entonces aquí vamos a volver a hacer para agregar una tabla calendario a esta base de datos. Entonces, me voy en herramientas externas, luego en Bravo, aquí en Date, y aquí en esta sección, en Calendar, vamos a dejar en estándar, vamos a dejar que inicie el lunes, aquí ahí para seleccionar si es que quieren empezar en domingo o lunes. En el intervalo, vamos a dejar así mismo como está. Date, aquí podemos elegir el idioma. Vamos a poner en español. Me voy hacia abajo. Y aquí tenemos, por ejemplo, español México, España. Tenemos Argentina. Voy a poner Argentina. Y aquí el nombre de la tabla. Le vamos a llamar ya fecha en español. Que se llame fecha. Luego me voy en Holidays. Vamos a dejar desactivada eso. Luego en inteligencia de tiempo también vamos a dejar así mismo como está. Aquí
En Dave ya se tenía que poner esto en español. Voy a previsualizarlo aquí los cambios. A ver si ya hizo efecto. Todavía. Entonces quiere decir que algo me faltó aquí. Eh, Elegimos aquí español Argentina. En español Chile. Bueno, ahí me cambió sí el idioma. Ya está en español. Y no sé por qué no me cambió en español cuando puse Argentina. Bueno, voy a ponerlo en Argentina. A ver, ahí ya sí. Ahí la fecha ya está en español y ya le puedo dar aplicar cambios. Luego simplemente hay que dar aquí en hecho y cerrar Bravo. Y nos tenemos que irnos aquí, entonces, en la vista del modelo, donde podemos ver ya, entonces, esta es una tabla auxiliar, pero las variables están todas ocultas. Lo que vamos a utilizar aquí es registros y la tabla calendario. Registros, aquí sería la tabla de hechos y la tabla de dimensión, que vamos a tener uno aquí, que sería la tabla calendario, que es la fecha. Entonces, para utilizar la tabla calendario, vamos a conectar estas dos tablas. Entonces, arrastro aquí la variable fecha a registros encima de fecha. Y ahí entonces ya tenemos la conexión de uno a muchos, como tiene que ser. Entonces, en el lado de la tabla de hechos, tiene que ser muchos, y en el lado de la tabla de dimensión, en este caso fecha, uno. Uno a muchos, entonces es la cardinalidad. Bueno, y ahora entonces ya podemos aquí utilizar las fechas, por ejemplo, el año, ya puedo traer aquí. Tengo datos del 2020, 2021, 2022. Luego, y ya podemos usar el mes, el trimestre, el día de la semana de la tabla de fechas. Bueno, siguiente paso, la organización también es importante en Power BI para que no se mezclen aquí todas las variables y todas las bases. Entonces es importante organizar. Bueno, Power BI ordena automáticamente por orden alfabético las variables y también las tablas. Pero ¿se acuerdan que habíamos dado anteriormente que hay una forma de que la sección de medidas pueda ir justo en el primer lugar? Bueno, y una forma era entonces introducir una tabla manualmente, pero vacía. Y aquí le cambiamos de nombre a la tabla y le vamos a denominar medidas. Y luego cargar. Fíjense, entonces aquí ya tenemos entonces la tabla de medidas. Ya tenemos la tabla de medidas. También ya tenemos la tabla de registros y la tabla calendario. Ahora sí ya podemos empezar a trabajar, a crear las medidas, las tablas que vamos a necesitar. Bueno, como verán aquí en la tabla de registros tenemos gastos e ingresos. Vamos a empezar a crear entonces nuestras primeras medidas, por ejemplo, para calcular el total de gastos y total de ingresos. Bueno, para crear una medida, no se olviden que tenemos que ir aquí en modelado
Y aquí tenemos entonces nueva medida. Se abre la barra de fórmula y le vamos a llamar a esto total gastos. Voy a poner en mayúscula. Y la función sum, siempre van a utilizar esto. Va a ser muy cotidiano. Entonces, hay que eh, aprender a usar. Tenemos dos tipos de sum. Cuando usamos un sum simple, podemos introducir solamente una variable. Si tenemos sum x, entonces podemos hacer con varias variables. En este caso, como tenemos solamente una variable, que es gastos, voy a usar el sum simple. Y voy a introducir entonces aquí la variable gastos. Registros, gastos. Voy a cerrar paréntesis y ya le voy a dar enter. Bueno, ahí entonces eh, se creó aquí este date auto template. No sé por qué apareció ahí, estaba oculto. Voy a mirar otra vez aquí. Eso no tiene que aparecer aquí, ahí. Bueno, entonces aquí voy a ocultar. Lo que voy a hacer es irme aquí entonces en la vista de modelo y esta medida creada, total gastos, voy a arrastrar y voy a poner en la carpeta de medidas. Bueno, de hecho ese grupo está oculto. Bueno, para que la sección de medidas se vaya aquí en el primer lugar, simplemente había que eliminar esta columna vacía. Fíjense, que automáticamente ahí Power BI reconoce y pone a la carpeta de medidas en el primer lugar. Bueno, otra medida que vamos a calcular es total ingresos. Total ingresos. Bueno, entonces aquí usamos nuevamente la función sum, el simple, y aquí vamos a introducir entonces de la tabla de registros ingresos. Cerramos paréntesis y le damos enter. Bueno, el motivo porque aparece aquí en la tabla oculta es por lo siguiente, es que yo no seleccioné la sección donde crear mi medida, solamente por eso. Entonces voy a eliminar otra vez esta medida que calculé y entonces para que la medida se ubique en el lugar correcto hay que hacer clic aquí en la carpeta de medidas y luego ir en modelado y nueva medida. Entonces, de esa forma ustedes ya se aseguran aquí que la medida creada se va a quedar en esta sección. Entonces, tenemos ya total gastos. Ahora, total ingresos. Es igual a sum registros ingresos. La variable ingresos introducimos ahí y le voy a dar enter.
Ahí está. Tenemos total gastos, total ingresos. Bueno, vamos a calcular ahora otra medida que sería total beneficios. Bueno, eh, ¿cuál sería ahí entonces la medida que debemos utilizar para calcular el beneficio? A ver, ¿alguien? ¿Cuál debemos restar? Tenemos total ingresos, total gastos. Eh, entonces, para saber el total de beneficios, vamos a hacer una operación simple, restando total de ingresos menos total gastos. Fíjense aquí que cuando utilizamos medidas No, aquí, es electricista. un ratito voy a Me silenciar. Ahí está. Fíjense cuando utilizamos aquí medidas, solamente ya utilizamos corchete. Total de ingresos menos total gastos. Y ya está. Para dar enter aquí entonces, aquí. Bueno, tenemos aquí entonces total ingresos, total gastos, total beneficios. Ahora vamos a calcular el margen. Margen. Entonces, eh, ¿cuál sería la operación que debemos realizar para calcular el margen de ganancias? A ver, acá en el mensaje, voy a ver un poco si pusieron algo. Ahí en el mensaje también me pueden escribir, ¿sí? A ver, alguien, para calcular el margen, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos entonces dividir, vamos a crear una nueva medida, vamos a ir modelado, nueva medida, y vamos a crear una medida que se llama margen. ¿Qué sería? Entonces, a ver si alguien me pidió algo. Nadie escribió nada. Total de beneficios dividido total de ingresos. Bueno, entonces aquí voy a escribir total beneficios dividido total ingresos. Fíjense que cuando vamos a usar división, podemos usar la barra o la función divide. La función divide a veces es muy útil también. En el caso, acá voy a escribir la función divide. Fíjense, tiene tres argumentos: numerador, denominador y un argumento que es alternativo. Eso sería útil en el caso de que eh, cuando un número es dividido por cero, obviamente va a ser indeterminado. Entonces, en esos casos, le podemos asignar
que nos ponga un cero cuando tenemos un denominador cero. Entonces, ahí podemos agregar un número alternativo. En esos casos va a ser útil. Entonces, pueden explorar más eso en los materiales, en la bibliografía que yo le facilité en la página de Power BI. En el caso de que algún día necesiten esa función. Aquí vamos a usar de la forma más simple el numerador, vamos a poner total beneficios, coma, aquí no usamos la barra porque estamos usando la función divide. Denominador usamos entonces total ingresos. Y ahí puedo agregar, por ejemplo, eh, un número cero en caso de que necesite. Y cierro paréntesis ahí. Entonces, este cero que estamos agregando aquí es alternativo. Al poner la coma, fíjense aquí, me da una descripción aquí abajo cuando la división es dividido por cero, entonces obviamente me va a dar indeterminado. Entonces aquí yo puedo poner eh, el número con cual quiero reemplazar. Un ejemplo es cero. Y le voy a dar ya Enter. Entonces ya tenemos calculado nuestro margen. Desde aquí tenemos margen, total de beneficios, tenemos total gastos y total ingresos. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? Chicos, ¿están bien? ¿Me pueden poner un numerito aquí en el mensaje? A ver qué tal nos va. Porque el trabajo, la evaluación de este módulo es replicar este informe. Entonces, para replicar el informe, obviamente tienen que ver el video e ir reproduciendo. Bueno, ahí tengo un 4 que sí que está muy cerquita. Bueno, la mayoría me pueden escuchar bien, porque acá alguien dice que sale, que no me escuchan bien. Bueno, al comienzo falló un poco mi micrófono, no reconocía la computadora, entonces al comienzo sí hubo un poco de inconveniente. Bueno, aquí tengo 4 también. Bueno, gracias Belén. Entonces vamos a seguir. Ok, entonces vamos a trabajar de acuerdo a la medida que tenemos hasta ahora para terminar entonces nuestro informe. Ok, bueno, vamos a poner aquí una tabla. Fíjense aquí abajo, voy a ajustar esta tabla y de aquí bueno, aquí voy a poner año, mes de la tabla calendario, entonces estiro el año, también voy a estirar el mes, podemos poner trimestre también, estiro el trimestre, entonces
Ahí tengo el trimestre. Así. Bueno, cuando ya tenemos ya todas las medidas calculadas, entonces ya es muy fácil crear los objetos visuales. Entonces voy a estirar aquí total ingresos y vamos a configurar este total de ingresos. Fíjense aquí, está con dos decimales, entonces voy a hacer clic aquí en total de ingresos y me voy aquí en formato, datos, perdón, aquí en herramienta de medición. Entonces aquí tenemos la forma de agregarle, por ejemplo, como son las cantidades están en dólares, entonces sí le podemos asignar eh, como moneda el dólar. Y vamos a utilizar solamente un decimal. Entonces ya queda configurado como tiene que ser. Total de ingresos, luego vamos a estirar total de gastos. También vamos a configurar total gastos. Vamos a asignarle entonces la moneda dólar y también vamos a dejar a un decimal. Luego vamos a traer el margen. No, primero voy a traer total beneficios. Total beneficio está también en dólares. Total beneficio marco aquí. Le asigno también la moneda, el dólar. Y esto sí que me sale con muchísimos decimales. Entonces aquí hay que solucionar eso. Ahí con un decimal. Aquí en automático esto hay que modificar. Bueno, vamos a dejar en cero decimales. Y lo demás también, total gasto también, le voy a poner cero decimal. Y total de ingresos también cero decimal. Pero ojo, esto ya va a depender de cada uno, de cómo va a poner entonces esos datos. Y por último, sí, ya vamos a poner el margen. Sería margen de ganancia. Pero el margen de ganancia vamos a poner en porcentaje. Porcentaje. Entonces configuramos esto aquí también y le asignamos aquí, entonces en la parte de formato, porcentaje. Y ahí ya vemos en porcentaje. Podemos usar ahí un decimal para que quede mejor ajustado. Fíjense que es rapidísimo ya utilizar entonces cuando las variables y las tablas podemos crear rápidamente una vez que tenemos ya las medidas calculadas ya anticipadamente. En estos espacios que están arriba vamos a poner como tarjetas eh, estas medidas. Entonces fíjense aquí en el panel de visualizaciones tenemos tarjeta, voy a insertar uno y voy a colocar aquí arriba
Voy a ajustar aquí a la ventana. Bueno, y ahí, por ejemplo, podemos llevar el total de ingresos y obviamente tenemos que configurar esto para que quede bien. Bueno, eh, para configurar esto debemos irnos aquí en el panel de visualizaciones y aquí darle formato al objeto visual. El valor del globo, obviamente, tenemos aquí, primeramente está en millones. Entonces, aquí donde está mostrar unidades, lo vamos a poner en ninguno para que me muestre la cifra completamente. Y el tamaño aquí vamos a disminuir para que se vaya ajustando al espacio. Voy a disminuir más. Ahí creo que ya se ve todo. Un poquito más grande. Ahí. Bueno, ok. Eh, el color y el fondo debemos quitar. Entonces, para quitar el fondo, tenemos que ir también aquí y luego en la parte de general. Entonces aquí hay varios parámetros que podemos modificar. Entrando aquí en la parte de propiedades, podemos, por ejemplo, especificar el alto y el tamaño. Luego aquí en efectos tenemos el color del fondo. El color del fondo, vamos a poner la transparencia aquí al 100%. Entonces ahí ya se ve sin fondo. Pero el color de la letra no combina con el azul, entonces podemos poner en blanco. Entonces esto se pone aquí y si pruebo con negrita, creo que ahí se ve mejor. Y en general, entonces, eh, acá le podemos agregar un título inclusive, si es que queremos, y le vamos a denominar total ingreso. Pero aquí total ingreso ya está abajo, entonces podemos usar eso. Pero para que sepan, también se puede quitar eso y agregarle otro título. Bueno, voy a entrar aquí nuevamente a ver si puedo cambiar de color. Aquí está en la parte de etiquetas de categoría, entonces voy a elegir también el color blanco. Y voy a poner en negrita y un poquito más grande. Bueno, ahí creo que ya se va viendo mejor, pero esto obviamente después cada uno va a ajustar, ponerle el color. Solamente necesitamos configurar bien uno, luego ya podemos copiar y pegar y cambiar eh, las medidas. Entonces ahí tenemos total de ingresos, control C, control V, llevamos en el otro, control V nuevamente, llevamos en el otro, control V y llevamos en el otro. Fíjense que con una línea roja punteada, entonces me ayuda a alinear tanto verticalmente como horizontalmente. Bueno, entonces total de ingresos, aquí en la segunda parte de poner total
de gastos. Entonces simplemente voy a eliminar aquí total de ingresos y voy a traer aquí total gastos. Y ya está. Fíjense qué fácil que es. Y aquí en total de ingresos voy a poner total beneficios. Voy a traer aquí total beneficios. Y aquí en la última voy a traer el margen. Ya está en porcentaje. Fíjense, margen de ganancia 15,8%. Tenemos ya entonces el resumen de la empresa. Cuánto fue el ingreso total, total de gastos, beneficios, en cantidades y luego margen de ganancia. Y mirando aquí la tabla de abajo, fíjense aquí hay el total. Estos números, estos totales ya tenemos aquí arriba, entonces podemos quitar estos totales que están abajo porque se repite ahí la información. Entonces podemos seleccionar nuevamente la tabla, ir aquí en dar a su formato visual y aquí tenemos totales. Totales debemos desactivar. Desactivar, entonces acá donde dice valores, desactivar esto, entonces los totales ya desaparecen de aquí. Voy a traer más hacia abajo. Aquí hay algo todavía que no me gusta, que el fondo de la tabla no combina todavía, entonces debemos quitar el color de fondo. Voy a irme otra vez aquí y voy a ver si de aquí puedo quitar. Entonces aquí cuadrícula, el fondo, debemos buscar valores. Fíjense aquí que podemos modificar los valores en los colores. Aquí me dice alternar color de fondo. Y aquí, por ejemplo, tenemos valores preestablecidos. El estilo de la tabla también podemos modificar acá. Ninguno, si se elige ninguno, aparece de esta forma. Está encabezado en negrita, pilas alternas. O sea, hay diferentes formas de ir configurando. Alto contraste, disperso, comprimido y la forma predeterminada que es de esta forma. En general, entonces podemos ir en la parte de propiedades. Luego, en iconos del encabezado, hay muchísimas cosas que podemos modificar. Línea de cuadrícula está ahora en gris. El color de fondo aquí está. Bueno, otra forma de que desaparezca el color de fondo es yendo en la parte de ver, luego en la sección de temas, ahí donde dice personalizar tema actual, luego elementos visuales y la transparencia poner al 100%. Le doy a aplicar y ahí sí ya desaparece entonces aquí el color blanco que estaba. Bueno, el color de la tabla del fondo se puede cambiar aquí. Bueno, tenemos cuadrícula, el color, entonces aquí podemos poner como blanco y eso ya, ya dejo entonces a criterio de cada uno. El encabezado de columna
Fíjense ahí, podemos entrar los títulos, poner en negrita. Vamos a poner en negrita y dejar ahí. Bueno, y aquí hacia la izquierda, en esta sección, vamos a colocar los objetos visuales, en este caso para la segmentación de datos. O sea, aquí voy a segmentar los datos. Voy a aquí configurar solamente uno y después ya copiar y pegar para que tengan el mismo formato todos. Entonces, aquí lo primero que podemos crear es un objeto visual, en este caso para el año. Año. Fíjense también que el color del fondo hay que modificar para que combine ahí. Primeramente aquí vamos a configurar la segmentación. Eh, Aquí me está mostrando de todos los años mezclados. Entonces lo ideal sería ver por año. Por año. Entonces, para el año le voy a poner selección única. Dice acá, en configuración de la segmentación, el estilo. El estilo podemos elegir por ejemplo, el menú desplegable. Y acá en la selección, poner selección única. Eso lo que va a realizar es, entonces, me va a seleccionar solamente un año a la vez. No voy a poder seleccionar varios años a la vez. Entonces, aquí estamos viendo valores para el año 2020. Total de ingresos, total gastos, beneficios y margen. Bueno, aquí entonces voy a modificar el fondo. En general me voy a ir luego en propiedades, a ver si luego en efectos, aquí en fondo, entonces, fíjense el fondo de color blanco, pero está al 100% la transparencia, entonces podemos bajar aquí la transparencia y se va viendo mejor. Creo que falta un poquito más, ahora está el 30, si le pongo en 20, ya queda mejor. Entonces, para cambiar el fondo aquí del objeto, tenemos que irnos en general, luego tenemos lo que es fondo. Y aquí jugar un poco con la transparencia. Si pongo 10 va a ser ya un poco claro. Lo ideal sería que combine con con esta tabla que está aquí. Creo que con 25 ya va a quedar mejor. ¿Dónde era? Aquí, en efectos. Voy a ponerle, está en 10 ahora, 15 le voy a poner. Ahí, vamos a dejar en 15. Entonces solamente hay que configurar uno y luego ya copiar y pegar. Control C, Control V. Y ojo que año está configurado como selección única. Entonces debemos cambiar eso. Aquí primeramente la variable. Podemos poner aquí, por ejemplo, país de origen. Entonces aquí aparece país de origen, pero país de origen podemos seleccionar varios. Entonces yendo otra vez aquí en la parte de configuración de la segmentación, menú desplegable está bien. En selección, desactivar selección única y marcar selección múltiple. También se puede marcar aquí, mostrar opción, seleccionar todo. Ahora mismo está configurado para
seleccionar de esta forma. Pero si le marco aquí mostrar seleccionar todo, fíjense que aparece aquí arriba seleccionar todo. Entonces ahí es más fácil manipular. Bueno, yo quiero ver Argentina y Chile. Entonces desactivo México, Perú y Uruguay. Entonces veo entonces los ingresos y los gastos, los beneficios, entonces de acuerdo a esos dos países. Bueno, solamente quiero ver un país y marco solamente un país. O todos los países, seleccionando todos. Bien, también podemos ver eh, por marca. Entonces podemos copiar y pegar aquí abajo. Y en vez de país de origen, por ejemplo, podemos ver la marca. Marca. Fíjense aquí tenemos entonces las diferentes marcas. Yo quiero ver solamente la ganancia para una marca. Por ejemplo, para este último, Omega Tech. Y entonces aquí, para una sola marca, se ven todos los ingresos, los gastos, beneficios y el margen. Podemos añadir eh, una segmentación más. Voy a copiar y voy a pegar. Y, por ejemplo, cliente. Cliente, cliente. También podemos utilizar eh, aquí, por ejemplo, de la tabla de fechas. Yo también puedo ver por trimestres, por ejemplo. Vamos a usar aquí lo que es el trimestre. Trimestre. Fíjense, aquí tengo Q1, que es el primer trimestre, Q2, Q3 y Q4, el trimestre 4. Y como aquí ya vamos a usar trimestre, entonces aquí en esta tabla, en vez de trimestre, voy a usar el mes. Entonces aquí voy a quitar trimestre y voy a traer aquí, después del año, el mes. Entonces aquí tengo año, mes. Bueno, esto, inclusive podemos agregar aquí una segmentación más, como por ejemplo, aquí tengo cliente, cliente, cliente. Entonces voy a copiar y voy a pegar aquí, ¿verdad? Entonces, no hay límite aquí, entonces la cantidad de segmentaciones que ustedes quieran utilizar. Solamente hay que tener cuidado, cuidado de que están seleccionando aquí. Para eso vamos a ubicar aquí arriba un botón para borrar todas las segmentaciones para asegurarse que no se quede aquí ningún filtro. Entonces aquí, donde está trimestre, vamos a poner cliente. Entonces podemos ver también por cliente. Consumidores, grandes clientes. Bueno, estos voy a poner un poquito más en el medio aquí. Si seleccionamos aquí todas las segmentaciones, podemos irnos aquí en la parte de formato. Fíjense que podemos alinear, por ejemplo, en el centro primero, para que queden todos centrados, y también podemos distribuir verticalmente para que todos tengan aquí el mismo espaciado, para que se vea más, de forma más estética. Este puedo traer un poquito más hacia abajo y alinear aquí con esta tabla de abajo. Y ahí le puedo, voy a seleccionar todos nuevamente
y me voy nuevamente en formato, en alinear, distribuir verticalmente. Fíjense ahí, automáticamente se distribuye verticalmente. También podemos alinear a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. En este caso, si tenemos en forma horizontal, nos va a servir esas opciones, pero en este caso va a servir más alinear al centro o alinear a la izquierda. Ahí está. Entonces así se queda mucho más estético. Bueno, vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos, pero antes de eso quiero que me pongan un numerito para seguir. Entonces volvemos dentro de 10 minutos. Bueno, volvemos entonces, vamos a seguir. Bueno, eh, aquí debemos poner, por ejemplo, un título aquí, eh, como por ejemplo, voy a insertar aquí un cuadro de texto y poner como nombre, por ejemplo, beneficios y márgenes SR en color blanco para que combine. Y para el logo de la empresa podemos descargar uno de ejemplo de internet. Por ejemplo, logo para, para una empresa. Uno que tenga fondo blanco quedaría bien. Aquí hay un ejemplo. Voy a copiar y pegar aquí. A ver si me permite pegar. No, voy a guardar primero. Voy a guardar primero, a ver un poco. O si no, voy a buscar otro. Este, voy a copiar. No me permite. Guardar imagen como. Voy a elegir el escritorio. Por el formato. Yo voy a guardar en un formato distinto. No me acepta. Una JPG para asegurar. Escritorio para asegurar. Y voy a copiar y pegar aquí. Bueno, no me permite copiar y pegar. Entonces lo que podemos realizar es
Aquí yendo acá a la parte de insertar, me voy en imagen y ahí me voy al escritorio y copiar el ejemplo. Ahí sí ya me permite y esto llevar aquí. Entonces este beneficio de imagen puedo mostrar un poquito más hacia abajo. Ahí yo le voy a dejar, bueno, aquí voy a juntar un poquito más junto a estos para agregar un botón más. Entonces acá voy a alinear primeramente. El formato alineo hasta el centro y también hago una distribución vertical. Ahí está. Entonces aquí tengo un espacio más para agregar un botón. Entonces me voy en insertar, en botones y borrar todas las segmentaciones. Este botón voy a poner aquí. Pero el botón solamente va a funcionar después de publicar. Acá en Power BI no funciona. Entonces, pero si queremos publicar y utilizar en la nube, sí va a funcionar. Entonces voy a copiar el formato de aquí y pegar aquí para que sea del mismo color. Ahora mismo aquí el botón no va a funcionar, pero una vez que publiquemos, sí, ya va a funcionar. Ok. En esta tabla, entonces, podemos agregar alguna información más. Por ejemplo, aquí en el margen, como está en porcentaje, fíjense aquí en la sección de visualizaciones, en la parte de columnas, hay una flechita que me indica hacia abajo. Y podemos ir después en formato condicional, por ejemplo, agregar iconos. También puede ser color de fondo. Color de fondo, por ejemplo, vamos a probar. eh, me va, me va a colorear en forma, estilo formato degradado. Cuando el valor más alto, entonces más azul va a ser. Cuando el valor es más bajo, menos porcentaje, entonces va a ser un color más claro. El color ustedes pueden utilizar. Cambiar aquí, valor más bajo, entonces aquí hay un color ya predeterminado y para valor más alto, por ejemplo, el azul que está aquí hacia la derecha. Le voy a dar a aceptar, fíjense lo que pasa. Ahí. Entonces me colorea y los valores más altos son más azules. También podemos elegir otro formato condicional, por ejemplo, iconos. Si el valor está entre el 0 y el 33%, me va a indicar con un icono, con un rombo de color rojo. Y si el valor está entre 33 y 67, un triángulo amarillo. Y si el valor está entre los más altos, 67 hasta el 100%, entonces me va a indicar con un círculo azul. El estilo aquí se puede modificar. Ustedes pueden elegir otro estilo, por ejemplo, estas flechitas.
Hay aquí varios diseños que pueden usar. Voy a cambiar y poner, por ejemplo, estas flechitas. Si es porcentaje, si está en porcentaje, pueden usar porcentaje. Y fíjense aquí, los números aquí no son fijos. Los números no son fijos, se puede modificar. Y también se puede agregar aquí nueva regla, nueva condición. O sea que no es no cambiable. Se puede modificar y agregar inclusive más condiciones y se puede usar número en vez de porcentaje. Ahí ya le voy a dar a aceptar y tenemos así entonces de esta forma. El color le voy a quitar porque creo que el color de fondo le voy a quitar y solamente le voy a poner el color, en este caso, iconos. No voy a dejar así mismo como está. Fíjense, entonces ya está lo icono. También puedo poner hacia la derecha. Tiene para configurar esa parte. Acá me dice a la izquierda los datos. Podemos poner a la derecha también. ¿En qué campo debemos pasar esto? Margen, inclusive podemos acá elegir otras medidas. Le voy a dar a aceptar y ahí se cambió hacia la derecha. Esto podemos ordenar de menor a mayor. Entonces tenemos todos los verdes hacia arriba y todos los, por ejemplo, el amarillo hacia abajo y los rojos hacia abajo. Bueno, y así podemos configurar cada una de las variables. Por ejemplo, para beneficio también podemos, eh, ahí vamos a agregar, por ejemplo, barras de datos, así de esta forma. El color puede ser menos llamativo, eso se puede configurar en esa parte. Aquí arriba podemos poner un gráfico, por ejemplo, un gráfico donde podemos comparar en el eje X podemos poner los meses y en el eje Y, por ejemplo, total gastos, estirando aquí de la parte de medidas. Y fíjense aquí este gráfico de columnas agrupadas y de líneas. Entonces podemos agregar una línea aquí en el eje de línea. Ahí podemos, como tenemos total gastos, entonces podemos agregar ahí la línea, por ejemplo, de margen o de total beneficios. Voy a hacer un poco total beneficios. Entonces ahí vemos la línea. Traigo el margen y vemos de esta forma. Aquí tenemos un eje secundario. Fíjense aquí la línea. La línea, entonces, para comprender, está hacia la derecha su eje. ¿Ok? Aquí está en porcentaje. Y total de gastos tiene hacia la izquierda su eje. Entonces, para no confundir. Entonces, este tipo de gráfico hay que eh, mirar de esa forma. También podemos aquí fácilmente ir modificando los gráficos y dejar el que mejor información nos provee. Bueno, entonces vamos a dejar aquí y aquí ya se pueden eh, jugar con los parámetros. Como el título es beneficios y márgenes, entonces voy a cambiar acá total de gastos, voy a poner aquí
beneficios. Totales beneficios y márgenes por mes. En cuanto a los colores de estos tipos de gráficos, se puede aquí modificar. Como nuestro fondo tiene un color azul, entonces creo que es adecuado dejar el color azul para este gráfico. Aquí en la parte de columnas podemos modificar eso. Podemos buscar un azul menos llamativo. Por ejemplo, ahí. Este azul es, en este caso, 20% más claro. Y el color de la línea también podemos modificar. Entonces, en líneas tenemos que entrar y aquí está la parte de color. Podemos poner un color rojo, por ejemplo. Fíjense que automáticamente se actualiza el color rojo, pero vamos a poner un rojo menos intenso. Ahí está, creo que ese color va a quedar mejor. Bueno, ¿qué tal hasta ahí? ¿Me están pudiendo seguir? Yo sé que a veces es un poco difícil ver la clase e ir reproduciendo los resultados. Bueno, y en estos espacios que nos quedan, entonces podemos crear unas tablas más. Esta tabla mismo podemos copiar y llevar aquí. Solamente le damos a modificar las variables. Entonces hay que fijarse aquí también si eh, están seleccionadas todas las categorías. Entonces aquí, por ejemplo, en marca yo tenía solamente seleccionada una categoría. Eh, Ahí está. Bueno, entonces en esta tabla voy a eliminar lo que es eh, el año, el mes, ingreso, gastos y vamos a observar solamente beneficio y margen, por ejemplo, por país. Esto podemos alargar más un poco ahí. Y aquí sí podemos, bueno, el total también no hace falta poner porque se repetiría aquí la información. Entonces dejamos dejar ahí. Esta misma tabla podemos copiar y pegar y traer aquí en este otro espacio. Y aquí, en vez de país, entonces podemos ver por marca la misma información, pero por otra variable. También podemos copiar y pegar y traer aquí y ver por cliente, por ejemplo. Un cliente. Entonces tenemos distintas formas. Aquí falta ajustar un poquito más. Está muy
Entonces las tablas son todas ajustables. Bueno, cada variable se puede ordenar con esta flechita que tenemos aquí en las tablas. Entonces podemos ir ordenando los datos de mayor a menor o menor a mayor. Entonces podemos ver entonces beneficios y márgenes por país de origen, por marca, por cliente. Y en esta tabla más general, entonces podemos ver por fecha, por año y por mes. Con la salvedad que hay que entender que aquí estamos observando por año, por año. Porque aquí en la segmentación año configuramos para que sea selección única. Entonces, por ese motivo aquí aparece solamente 2020. 2020 solamente. Y si queremos ver año por año, entonces tenemos que movernos aquí. Para el 2020, el margen de ganancia fue de aproximadamente 15%. Para 2021 subió eso a 15.5, 15.9%. 2022, fíjense, cada año va subiendo. Obviamente, estos son datos no reales, pero así es el comportamiento que va a tener. Bueno, ahí completamos, por ejemplo, un informe, pero a partir de este informe nosotros podemos ir creando más información a partir de la tabla y más medida también. Bueno, ¿qué tal le pareció hasta ahí? A ver, con un numerito, por favor. Bueno, ahí mismo lo que voy a hacer es quitar una captura de pantalla para poder después compartir. Voy a un ratito. Bueno, me comentan si van también ustedes reproduciendo. Eh,
Vemos los mensajes. Bueno, veo la opinión de Mario. Sí, evidentemente Mario requiere práctica. No hay ningún secreto aquí, solamente de práctica. Y lo bueno de todo esto es que se puede ir actualizando los datos automáticamente. Power BI nos permite realizar esa automatización, como vimos desde el primer día de clase, desde la carga de datos de diferentes fuentes. Luego viene la parte de la limpieza de los datos. Luego vimos el modelamiento de la base y el esquema recomendado y utilizado en el 99% de los casos, que es el esquema estrella. El esquema estrella, acá tenemos un esquema estrella también, pero sencillito. La cardinalidad de uno a muchos. Tenemos una tabla de hechos y tabla de dimensión. Es la mejor manera de entonces relacionar las tablas. Y luego posteriormente vienen ya entonces la parte del lenguaje DAS, la parte del lenguaje DAS. Entonces, utilizando el lenguaje DAS, creamos distintas medidas. Eh, en las clases anteriores también utilizamos la función filter para filtrar la información. Y también las medidas utilizamos bastante la función zoom y zoomx. Zoomx es mucho más potente que zoom, que nos ayuda a evitar, a crear columnas adicionales a a la base de datos, porque si agregamos columnas adicionales aquí en la base de datos, eso eh, consume memoria RAM. Entonces afectaría el proceso del análisis y el rendimiento del equipo. Requeriría mucho más tiempo para el procesamiento de los datos. Si la base de datos es pequeña, no creo que haya inconveniente, pero imagínense si tenemos millones de datos, entonces ahí ya eh, vamos a ver fácilmente ese efecto que puede producir. Luego de crear un informe, entonces viene el proceso de compartir la información. Fíjense aquí que eh, acá arriba, entonces tenemos el botón de publicar en la parte de inicio. Cada uno tiene el botón de publicar. Hay que registrarse, loguearse con una cuenta corporativa en, en Power BI. Si nosotros entramos en Google, si entramos en Google y ponemos Power BI, fíjense Power BI, entonces aquí en la primera parte me aparece Power BI visualización de datos. Si hago clic en esa parte, entonces aquí tenemos la opción de iniciar sesión, empezar gratis y comprar ahora. Inclusive me da la opción de comprar. O también probar gratis. Se puede probar gratis durante 60 días la versión de prueba para utilizar todas esas características adicionales que tiene Power BI eh, Service que está en la nube. Entonces, yo creé ya una cuenta eh, corporativa, con una cuenta corporativa, entonces ya puedo iniciar sesión. Porque si ustedes intentan con un correo personal, entonces
no le va a permitir eso. Eh, si doy clic aquí en empezar gratis, yo tengo ya la sesión iniciada, entonces directamente me llega a la página. Yo actualmente tengo la versión de la evaluación gratuita y me quedan 37 días. Por 37 días puedo utilizar todavía toda la característica aquí en la nube, por ejemplo, de compartir información, que enseguida vamos a ver cómo. Para activar entonces la versión de prueba hay que entrar aquí y en esta parte va a aparecer entonces eh, para utilizar la prueba gratuitamente durante 60 días. Lo que ahora vamos a realizar es, esto yo voy a guardar, y voy a poner aquí en el escritorio y le voy a denominar práctica 03 y voy a guardar. Entonces aquí arriba ya me aparece con el nombre práctica 03. Aquí sí ya le puedo dar entonces en el botón publicar y como ya tengo iniciada la sesión, entonces aquí tengo dos áreas de trabajo. Voy a Bueno, seguimos nuevamente. Mi micrófono está fallando. Creo que ya tengo que cambiar. ¿Ahí me pueden escuchar? Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo ya me di cuenta que mi micrófono estaba fallando. Bueno, para publicar entonces, voy a iniciar de nuevo. Tenemos aquí arriba el botón publicar. Y aquí, como ya tengo la sesión iniciada, debo elegir eh, un lugar. Voy a elegir aquí mi área de trabajo. Seleccionar. Fíjense ahí automáticamente por ahí empieza a publicar. Y ya publicó todo. Me dice ya que ya publicó operación completada correctamente. Le voy a dar a entendido. Voy a cerrar ahora mi Power BI aquí, mi Power BI Desktop. Y me voy en la nube. Y aquí, fíjense, en el panel izquierdo tengo mi área de trabajo. Mi área de trabajo. Y yo guardé con el nombre de práctica 03. Y acá me indica la hora 20:50. Bueno, ese es el archivo que debo entonces abrir. Ya estamos aquí en la nube. Aquí está práctica 03. Fíjense, el mismo archivo que teníamos en la versión de escritorio ya tenemos aquí en la nube ya para compartir.
Y aquí podemos ver entonces eh, el botón de compartir. Acá simplemente debo escribir el correo de la persona con quien quiero compartir este informe y él ya accedería entonces al informe creado. En caso que tenga él la versión de pago. Esa es la condición. Aquí solamente para mostrar y que ustedes pueden utilizar por 60 días la versión gratuita. También tenemos la versión de exportar. Podemos esto descargar en un PowerPoint, también en formato PDF. Formato PDF, este mismo informe. Bueno, vamos a probar los botones aquí en la nube. Por ejemplo, el año está aquí en 2022. Si pongo en 2020, fíjense que funciona todo. Vamos a probar para 2021, 2022. Por ejemplo, país de origen. Vamos a poner Argentina. Voy a quitar selección para Argentina. Entonces podemos ver tranquilamente. Funciona todos los botones. Por ejemplo, marcas. Voy a dejar solamente para una marca. Bueno, una marca voy a quitar selección. Trimestre, voy a quitar una selección. Luego, cliente, por ejemplo, vamos a dejar solamente sector público. Entonces se va actualizando de acuerdo al filtro que le estoy eh, aplicando aquí, a la segmentación que le estoy aplicando. Entonces todos los datos se van actualizando. Bueno, y ahora vamos a probar aquí en la nube este botón, borrar todas las segmentaciones. Si se acuerdan, yo le dije que en la versión desktop, en el escritorio no funciona esto, pero aquí ya debería funcionar. Entonces, al aplicar este botón, ya no tendré aquí ningún filtro. Voy a dar clic, entonces borrar todas las segmentaciones. Fíjense, me quitaron todos los filtros. Quedaron todos los filtros. Esto entonces estando ya en la nube. Y eh, aquí se puede aprovechar entonces por 60 días todas las características que tiene el, el Power BI. Inclusive ustedes para el trabajo final pueden publicar y me pasan entonces eh, el link solamente haciendo clic aquí en compartir. Fíjense aquí también tenemos la parte de archivo. Podemos guardar una copia. Podemos inclusive generar QR descargando este archivo. Podemos volver a descargar una copia de su informe. Podemos guardar una copia. Acá en exportar, entonces voy a descargar ahora en formato PDF. Me dice eh, excluir las pestañas del informe. Oculto. Voy a dejar descargar así mismo. Entonces exportar. Ahí está entonces exportando. Y ahí ya
Bueno, me voy entonces a la carpeta de descarga o directamente aquí en descarga y abrir práctica 3. Bueno, este ya es el PDF creado entonces. Acá obviamente no van a funcionar los botones, pero sí ya puedo ver el informe también. Y puedo compartir con cualquiera porque ya tengo eh, en formato PDF. Este tipo de informe se puede utilizar con la versión gratis. Entonces, Power BI con la versión gratis sí permite lo que es para PowerPoint, PDF, también Excel. Solamente lo que nos permite es compartir aquí, eh, compartir lo que nos permite. Bueno, llegamos entonces así al final. Al final de este módulo. Entonces, el trabajo final de este módulo sería replicar este informe y vamos a dar un tiempo prudencial para realizar esta actividad. Así que no se preocupen por eso. Lo ideal es replicar eh, este informe. Yo le voy a entonces asignar eso en el Moodle y con los archivos que ustedes van a necesitar y las indicaciones del trabajo que vamos a realizar. Y le daría también la misma base de datos. Bueno, llegamos así entonces hasta el final. Eh, Espero que le haya gustado el segundo módulo, donde ya creamos ya un informe no tan avanzado todavía, pero ya es un informe que ya sirve bastante. Utilizamos ya el lenguaje DAS básico y ahora con el último módulo eso vamos a profundizar muchísimo más, vamos a descubrir mucho más funciones que nos puede ser útil en el análisis para profundizar muchísimo más nuestro análisis. Bueno, no sé si alguien quiere dar una eh, opinión, comentarios antes de cerrar esta parte del módulo. Lo que quiero sería interesante escuchar es si se llenó la expectativa en el curso hasta este punto, ¿verdad? Y de qué forma le sería útil esto en el futuro. Bueno, y otra cosa más también, en cuanto a la tarea que le estoy diciendo, eh, le, le va a resultar difícil según la visión de ustedes o van a poder con la tarea. También
pueden escribir en el mensaje si es que eh, tienen alguna sugerencia o comentarios. Ahí dice, bueno, creo que ya nadie va a hablar. Entonces, terminamos aquí el curso y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas, donde al inicio vamos a dar nuevamente una retroalimentación de todo lo que vimos anteriormente para eh, eh, recordar nuevamente esa clase que tuvimos eh, viendo. Bueno, quedamos así entonces, chicos. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo jueves.